Apreciables estudiantes, bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Les saluda Gabriela Rojas Sáenz. Es para mí un verdadero gusto poderlos acompañar en el curso Corrientes Psicológicas Contemporáneas. Como ustedes bien saben, hoy nos corresponde el tema número 5, el cual se titula como Renacimiento y su influencia científica en psicología. Antes de poder adentrarnos en el tema, pues es importante que hagamos una recapitulación de los temas vistos anteriormente. Ustedes recordarán entonces que ya abordamos el concepto del gran hombre y el modelo del Zeitgeist. Asimismo, hemos conocido acerca de las tradiciones orientales. Asimismo, los enfoques filosóficos de Roma. Todos estos han tenido una secuencia y un objetivo primordial, y es que usted pueda conocer acerca de estos temas para saber cuál es la importancia y sobre todo el aporte fundamental que todos estos temas pues realizaron a la psicología. Y por ende pues hoy seguimos viendo acerca de la importancia de cada uno de ellos. Así que es importante que conozcamos cuál es el objetivo que deseamos alcanzar en esta oportunidad. Y es que usted como estudiante pues pueda conocer acerca de las características fundamentales de la etapa del Renacimiento. Asimismo, que usted como estudiante pues pueda identificar las nuevas facetas culturales de las grandes tradiciones heredadas y la repercusión que ha causado cada una de ellas. Bueno, es momento entonces que abordemos acerca del tema del Renacimiento. Pues déjenme comentarles que el término Renacimiento pues procede del italiano rinascita, el cual fue acuñado por el artista e historiador Giorgio Vasari, el cual hizo alusión de este tema enfocado al renacer de la cultura clásica tras el oscuntarismo medieval. Cuando nosotros nos estamos refiriendo al oscuntarismo, pues nos estamos refiriendo a una actitud contraria a la difusión de la cultura en la sociedad. Asimismo, podemos enfocarnos o decir que nos referimos a la caída del imperio y a la invasión de los bárbaros a esta cultura. Asimismo, entonces, podemos mencionar que el nombre de Renacimiento pues fue dado en el siglo XIX y este nombre pues se le otorgó a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Es importante también que mencionemos que este fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Es importante que conozcamos que sus principales exponentes pues se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación de las ciencias naturales como también humanas. Es importante que destaquemos que la ciudad de Florencia en Italia pues fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, el cual en base a su trascendencia pues se fue desarrollando por toda Europa. Como ustedes saben, anteriormente pues mencioné a Giorgio Vasari y es momento que conozcamos acerca de él, cuáles fueron los aportes y cuál fue sobre todo los postulados, ¿verdad?, que en su momento pues creó. Pues déjenme contarles que Giorgio Vasari pues fue un historiador y artista, el cual fue el primero que utilizó la palabra renacimiento y la utilizó para describir la ruptura de la tradición artística medieval, a la cual él calificaba como un estilo de bárbaros que recibía el calificativo de gótico,
Cuando nos referimos a gótico, pues nos estamos refiriendo a un estilo artístico que tuvo mucho auge en ese tiempo. Asimismo, Vasari pues opinaba que las artes habían entrado en decadencia al hundirse el Imperio Romano y solo habían sido rescatadas por los artistas de la Toscana a partir del siglo XIII. Cuando nosotros entonces nos referimos a los artistas de la Toscana, pues estamos refiriendo a todos aquellos que inventaron y codificaron cosas como el naturalismo y la propiedad de un punto que caracteriza el Renacimiento, el cual sufrió un gran impacto en la herencia del mundo occidental. Asimismo, el concepto actual del Renacimiento fue formulado a mediados del siglo XIX por el historiador francés Jules Michel. Pues Jules Michel utilizó el término en un sentido histórico que abarcaría desde el descubrimiento de América hasta Galileo Galilei y lo consideró más importante por sus desarrollos científicos que por el arte o la cultura. Es importante también que conozcamos acerca de las características del Renacimiento. Dentro de esas características, pues existía el antropocentrismo. Cuando nosotros nos referimos al antropocentrismo, pues nos estamos refiriendo a una concepción filosófica la cual considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Entonces, en el Renacimiento, en ese momento, pues propone el paso de una sociedad y cultura teocéntrica hasta una sociedad antropocéntrica, en la cual pues el ser humano fuera o sea visto como el centro del universo. Asimismo, dentro de esas características del Renacimiento, pues podemos encontrar la secularización de la sociedad. Y fue el proceso mediante el cual los sectores civiles de la sociedad pues fueron ganando mayor influencia política, influencia económica y especialmente cultural con respecto al poder por la clase clerical. Asimismo, dentro de las características que son de suma importancia, pues podemos mencionar la valoración de la antigüedad clásica. Es importante destacar que el Renacimiento pues rescató documentos producidos en la antigüedad clásica, tales como los escritos en latín, escritos en griego y escritos en árabe, los cuales fueron traducidos a lenguas vulgares. Asimismo, dentro de las características del Renacimiento, pues podemos mencionar la aparición de la idea del gentil hombre, la cual hacía énfasis en que el Renacimiento pues creó el ideal del hombre múltiple y docto que debía conocer sobre todas las materias. O sea, ese era el fin primordial de esta característica, que el hombre debería conocer acerca de todas las materias para obtener mejor conocimiento. Asimismo, podemos mencionar el racionalismo y el cientificismo. Algo muy importante que cabe destacar es que los renacentistas pues estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. Es por ello que florecieron las ciencias y se desataron científicos tales como Nicolás Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio Leonardo da Vinci. Entre las características pues, generales podemos mencionar, bueno, antes de mencionar acerca de las características generales, pues déjenme contarles que cuando hablamos de Nicolás,
pues nos estamos refiriendo o podemos hablar de él como un monje astrónomo, el cual tuvo énfasis o auge en el Renacimiento, el cual formuló la teoría del sistema solar. Asimismo, entonces, cuando hablamos ya de las características generales, pues podemos manifestar que dentro de ellas se encuentra la percepción del arte como objeto y forma de conocimiento. Asimismo, podemos mencionar la imitación del arte clásico grecorromano. Cuando hablamos de grecorromano, pues nos estamos refiriendo a un modelo que expresa conocimiento que el ser humano tiene sobre él, el cual fue en todas las disciplinas. Asimismo, surgió el equilibrio, el estudio de la geometría espacial, la aparición del claroscuro, el gusto por la luz diáfana, la proporción, la simetría y asimismo la anatomía humana. Es momento de conocer acerca de los aportes de la psicología científica. Dentro de unos de los aportes importantes, pues podemos hablar que en este tiempo pues se desarrolla una crisis en la ontología cristiana. Asimismo, el pensamiento lógico pues fue el verdugo de la crisis cristiana. Dentro de otros aportes importantes de la psicología científica, pues podemos mencionar que la observación adquiere un significado más profundo porque se enfoca al hombre. Y cabe destacar también que el surgimiento de nuevas ciencias, o sea, surgieron nuevas ciencias como lo son la teología, la metafísica. Bueno, cuando hablamos de la teología nos referimos a aquella ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Asimismo, cuando abordamos acerca de la metafísica, pues estamos hablando de una parte de la filosofía que trata al ser, a sus principios y a las propiedades. Asimismo, dentro de los aportes surgió la física. Cuando hablamos de la física estamos refiriendo a las propiedades y a la materia. Asimismo tenemos entonces la medicina que la utilizamos para realizar el diagnóstico a los pacientes. La anatomía, la cual estudia la estructura y la forma y las partes del cuerpo. Y también se habla dentro de los aportes de la psicología con un sentido amplio y el destino del hombre. Muy bien, entonces es momento de conocer cuáles son las preguntas para estudio. En estos momentos entonces ustedes se podrán responder si al final logramos alcanzar el objetivo trazado. Pregunta número 1. Artista e historiador, ¿quién acuñó el término renacimiento e hizo alusión al renacer de la cultura? Pregunta número 2. Nombre dado al amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante el siglo XV y siglo XVI. Pregunta número 3. Característica del Renacimiento que rescató documentos producidos en la Antigüedad clásica. Pregunta número 4. Característica del Renacimiento que propone el paso de una sociedad y cultura teocéntrica hacia una sociedad antropocéntrica. Pregunta número 5. Fue el proceso mediante el cual los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor afluencia política. Muy bien, apreciables estudiantes, pues hemos llegado al fin del tema. Espero que hayamos alcanzado el objetivo trazado. Les agradezco mucho por su atención.
Pasen feliz fin de semana, Dios les bendiga y muchas gracias.